Las opiniones expresadas por los invitados de este programa son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representa la opinión, ideología o creencia de este podcast, sus patrocinadores o de la producción de este programa. Encontramos la verdad, enfrentamos muchos temas de inseguridad, pues la seguridad es nuestra misión. De este podcast tú eres la razón. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a su episodio de Tropicast. Pues bien, el día de hoy nuevamente, como en todos los episodios anteriores, traemos un invitadazo, traemos un invitado muy especial con amplios conocimientos en los temas que vamos a tocar, por muchos de ustedes conocidos y muchos por conocer. Bien, tenemos el día de hoy a nuestro gran amigo paramédico avanzado, bombero, rescatista. Así es. Elmer Estrada. ¿Qué tal, Elmer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. O ya casi noches, ¿no? Ya casi noches acá. Pues aquí feliz de estar en esta nueva experiencia. Esta nueva experiencia aquí con tu público, tus seguidores, pudiendo apoyar en el tema o lo que queramos desarrollar acá de este lado. A ver qué se te ocurre preguntarme y vamos a ver qué. Vienen un montón de preguntas. Ahora sí que nuestros mismos escuchas nos han hecho, ¿no? Les dije, ¿sabe qué? Viene el Elmer, dame una serie de preguntas buenas para él. Va. Que vayan a nivel. Vamos a ver de qué se tratan, a ver qué podemos sacar de acá. Pues bien, para la gente que no te conoce, vamos a presentarnos un poquito, ¿no? ¿Quién es Elmer Estrada? Bueno, en la parte de las emergencias, en la parte profesional de las emergencias, Elmer Estrada sale de un grupo de rescate. A los 16 años me involucro en un grupo de rescate acá en Tijuana, Rescate Halcones, algo que me llamaba muchísimo la atención, ver pasar las unidades de emergencia, lo que eran máquinas de bomberos, ambulancia. No sabía yo lo que era una unidad de rescate en ese tiempo, y se abre una convocatoria para una academia de este grupo que era, pues para mí, algo muy especial, porque había habido un programa en la tele, en una televisora aquí local, y habían hecho un programa especial de este grupo. Entonces yo dije, yo quiero estar ahí. Okay. Y me visualicé, y ahí es donde empieza Elmer Estrada, esta trayectoria como un respondedor a diferentes tipos de emergencias. Bien, estamos hablando de esta inquietud por entrar a esta área en el 2000, ¿qué? No. ¿Qué sería? ¿93? En 1993, estamos hablando de 1993. Sí, claro. 1993, para esos 16 años que yo tenía, empecé a ser voluntario dentro de este grupo. Formé parte de una academia con un año de duración, la cual involucraba a entrenarte como técnico en urgencias médicas básico, lo que conocemos el día de hoy, rescatador de media montaña, rescatador automotriz, algo de defensa personal, rescate en ríos, materiales peligrosos nivel reconocimiento, y natación para que tú no te ahogaras, porque daban rescate en aguas rápidas, pero no era para que tú hicieras rescate en el mar, por ejemplo, solo para que tú no te ahogaras. Supieras flotar, supieras lo básico, mantener la respiración y pedir ayuda. Y más porque en ese tiempo habían pasado unas lluvias muy devastadoras acá en Tijuana. Sí, las del 93. Es correcto. Entonces yo entré después de esas lluvias. Entonces querían que todos tuvieran entrenamiento en aguas rápidas o rescate en ríos. Y era importante que no te ahogaras en estas corrientes. Porque tiene cierta técnica o métodos diferentes a hacer un rescate en una alberca o un rescate en mar abierto. Ok. Oye, y pues bueno, ya son bastantes años. ¿Has tenido alguna pausa en tu vida fuera de lo que es el área prehospitalaria, el área de rescate? Sí, de hecho hubo un periodo aproximadamente de un año, porque en algún momento yo creo que me saturé de tantas emergencias, y empecé a tener, no dormía bien, por ejemplo, algo que se llama síndrome de burnout. Entonces empiezo a saturarme de emergencias, y lo que yo estaba ofreciendo en la calle a mis pacientes, sentía que no era lo que yo quería darles. O sea, una buena atención humanitaria,
de calidad, empática, y yo empecé a tener como un comportamiento como menos empático. Sí, ya como que es lo mismo, ¿no? Ya lo como que lo mecanizabas todo, que sigue pum, pum, A, B, C, D, A, B, C, D. Y con un tono de voz no muy amigable y hasta como molesto, ¿no? De pronto en algunas llamadas de emergencia donde verdaderamente no era algo que ameritara la intervención de nosotros, pero para las personas eso era la situación más grave de su vida. Entonces yo descanso ese año, me fue muy bien. Recuerdo que a los 6 meses después de estar fuera, empezaba a escuchar la sirena y el paso de las unidades de emergencia y ya quería ir, ¿no? Terminas comprándote otro radio portátil, escuchando la frecuencia de las unidades de emergencia y empezando a moverte en el carro. Entonces ya ahí te diste cuenta que ocupas regresar. Regreso de voluntario a la institución, en ese tiempo voluntario para Cruz Roja. Y en cuanto me vio el coordinador en ese momento, dijo, ok, ¿ya estás listo de nuevo? Vine nomás de voluntario. Sube mañana, por favor, firma y estás contratado. Y regresé nuevamente a la acción. ¿Ya como voluntario? No, como alguien de paga. Es correcto. Perfecto. Con una gratificación. Ok. Oye, Elmer, y ahorita que tocas ese tema del burnout, del cansancio, de la saturación, ¿qué método utilizaste para irte despejando como terapia, para deshacerte un poco a poco de este síndrome del burnout? O sea, ¿fue únicamente el año? Fíjate que en algún momento tuve contacto con licenciados en psicología o personal de psicología, lo cual me pudo ayudar, pero sinceramente las técnicas o lo que ellos me estaban orientando no fue como específicamente lo que más me benefició. El hecho de desconectarme totalmente de las emergencias, el poder dormir y no tener sueño interrumpido, la parte de la atención, de lo que ves, el dolor en las personas, el sufrimiento, la angustia que están viviendo en un accidente, en un escenario de atragantamiento de un niño, en un escenario de electrocución, un albañil, por ejemplo, alguien que está haciendo una instalación eléctrica. Todo esto, la tensión en el hospital de la entrega y recepción del paciente, que puede involucrar el personal médico respecto a la exigencia que tiene contigo, el tener debates por tu camilla porque no te quieren recibir paciente si no llevas y no les dejas la camilla, por ejemplo, es algo que ocurría mucho en ese tiempo en el prehospital. Entonces, el desconectarte totalmente de esos tensores y dedicarme a otra cosa fue bastante benéfico, bastante benéfico. Logré hacerlo y me ayudó a autoanalizarme, a autoverme, autoevaluarme y darme cuenta qué es lo que yo realmente quería ofertar o brindar a las personas cuando llamaban por una ambulancia o en una emergencia para poder asistir a sus familiares, siendo más humano, más empático. Así me veo yo. Sí, porque realmente es un tema bien importante porque, bueno, aunque la mayoría de los casos son temas de emergencia, ¿no? El que solicita una ambulancia es porque la necesita, ¿no? Digo, sabemos que hay algunos casos en los que los hacen de bromas y eso, malamente, pero porque el que solicita la ambulancia es porque realmente tiene una necesidad, ¿no? Ya sea, bueno, no hay emergencias chicas o grandes, ¿no? Pero, pues bueno, desde la señora que se dejó de tomar el medicamento y la persona que la acompaña, pues no sabe, ¿no? Para ella es una emergencia grandísima y que requiere que una persona la asista, o un choque donde hay múltiples víctimas, o lesionados por estas armas de fuego, etcétera. Entonces, pues realmente es una necesidad grande que tiene esa víctima, ¿no? O esa persona que está ahí, este paciente. Bien, ahora, digo, conocemos esta parte profesional tuya, o que nos estás explicando, ¿no? Que has estado en estas áreas de bomberos, atención prehospitalaria, ambulancias, pero ahora también veo la otra parte que estás como instructor. Platícanos un poco de eso. ¿Cuál fue tu primer certificado como instructor? Y porque vaya, estás por todos lados. Bien, dentro de la instrucción fue algo muy, muy diferente lo que me llevó a dar clase, ¿no? Dentro de la parte de las emergencias, tú tienes que, en la parte de la emergencia prehospitalaria, tú tienes que estarte certificando continuamente en ciertos programas. Por ejemplo, hay programas de el paciente con lo que son
trauma, o le llamamos nosotros, el manejo del paciente con trauma, que es el programa de PHTLS, por ejemplo, o el paciente para problemas cardíacos, que es el ACLS o el BLS. Entonces, pues yo a esta edad verdaderamente no me visualizaba dando clases. Pero de pronto, cuando estaba respondiendo a las emergencias, me di cuenta que otra forma de poder ayudar a salvar vidas era dando clases a la comunidad. Entonces hubo un par de incidentes, recuerdo mucho un 24 de junio, estaba yo trabajando en el servicio de ambulancias en Rosarito, Baja California, y nosotros estábamos festejando ese día, el Día del Socorrista. Entonces hubo un servicio de ambulancias de un grupo de rescate que fue a cubrir el servicio que nosotros ofertábamos, pero no era alguien que conocía normalmente la ciudad como nosotros que estábamos ahí todos los días, por así decirlo. Hay una llamada en una escuela primaria de un niño de 4º año que a la hora que dan el recreo, por ejemplo, 10:20 de la mañana, 10:30, él saca su lonche que su mamá le preparó con tanto amor, y es un burrito de huevo con Winnie, ¿ok? Y el niño empieza a atragantarse dentro del salón con sus compañeros y la maestra frente a él. Desafortunadamente la maestra pues cayó en pánico, no sabía el número de emergencia, sale gritando del aula por ayuda y que llamaron una ambulancia. Logran venir los demás maestros. El niño estaba totalmente azul, es lo que reportaban en la línea de emergencia, que se había atragantado con comida. La ambulancia tarda 1 hora en llegar al evento. Entonces el niño tristemente fallece. Entonces a mí me llega esa información y pues me hace sentir mal, porque es una maniobra que probablemente si tú vas a un entrenamiento de primeros auxilios, de invertir unas 4 o 6 horas, tú aprendes esta maniobra Heimlich de cómo comprimir el abdomen bajo una técnica para un niño, un adulto o a una mujer embarazada, por ejemplo, en el tórax, y que logre botar el objeto, y eso salva la vida, ¿no?, de esta persona. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que una maestra frente a 30 o 50 niños no sepa cómo responder a una emergencia de este tipo? Cómo no sepa el número de emergencia, cómo no conozca la maniobra Heimlich, y ese niño probablemente ahorita estuviera con nosotros aquí haciendo un podcast más de cómo sobrevivió a esto, ¿no? Entonces eso me llevó a mí a querer ofertar entrenamiento gratuito en escuelas. De hecho, participé en varias escuelas. Por ejemplo, en el kinder de mi hija yo di curso, después en la primaria. Entonces, la parte interesante es que reunía en algunos lugares gente de forma gratuita, pero hubo algunas escuelas o preparatorias que dijeron, si no es el día de mi trabajo y si no es mi horario laboral, pues no puedo venir. Entonces me desanimé. Me desanimé en algún momento, pero después empecé a retomar nuevamente esto y me empecé a involucrar más con el entrenamiento y hacerlo de una manera más formal. Y es que me involucro en la parte de la instrucción, en estos programas de entrenamiento de alto nivel, y también ofrezco entrenamiento a la comunidad o a empresas dependiendo del tipo de necesidad que tengan. Pero es ahí donde nace esa cosquilla de querer replicar lo que nosotros conocíamos, porque si yo entreno a 30 personas, yo sentía que esas 30 personas podrían ayudar a alguien más a sobrevivir, debido a que la carencia del servicio de ambulancia normalmente en la ciudad y en México pues es muy limitada, ¿no? Es muy limitada realmente, ¿no? Pero digo, para la población que tenemos, sí es muy poca. Ok, y en esta parte ahorita que tocas los primeros auxilios, ¿qué son los primeros auxilios? A grosso modo, los primeros auxilios a nivel comunidad es la primera atención médica, por así decirlo, o de ambiente médico, que una persona le puede ofertar a cualquier persona que se vea lesionada o enferma de una forma aguda, porque las personas pueden vivir con una enfermedad y la controlan, pero de pronto estas enfermedades se pueden agudizar, o sea, se pueden volver graves de forma inmediata. Ejemplo, un ataque cardíaco, ¿no? Que puede hacer que tu corazón se detenga y vayas a paro cardíaco, y esto es causal de muerte, siendo la primera causa de muerte a nivel mundial, el ataque cardíaco. Lo otro es el hecho de que puedas tener un
un accidente, que es donde se involucra energía y cause daño, que ese daño a nuestro cuerpo le llamamos lesiones, que puede ser desde una simple caída en un piso mojado en una persona que tiene 60 años, se resbala de su propia altura y se fractura la cadera. Hasta un niño haciendo deporte o jugando, no sé, correteando a otro y puede caer y fracturarse una pierna. Y situaciones más graves, ¿no? Como cruzar una vialidad de alta velocidad y ser atropellado, o un accidente automovilístico, y de ahí se deriva lo que la persona civil, sin entrenamiento muy formal, por ejemplo, con un periodo corto, pueda darle a esta persona en un intento de activar el sistema de emergencias, como el 911, el control de hemorragias, que es de lo que más rápido nos va a matar, o se trata de identificar aquellas cosas que van a matarnos dentro de los primeros 5 minutos. Y el control de hemorragias es uno de ellos, por ejemplo, el manejo de la respiración o la ventilación, abriendo la vía aérea, y la seguridad, por ejemplo, de la escena, tanto para la víctima como para las personas que están expectando, en lo que llega ayuda profesional. Como podría ser una ambulancia, como podría ser los bomberos que tienen entrenamiento en estos temas, o como podría ser oficiales de policía que también llevan entrenamiento de esto, o si se llega a presentar un personal médico como una enfermera o ya un médico en el lugar, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, existe en mucho personal que recibe capacitación de primeros auxilios, existe un miedo, ¿no? Digo, ahorita hubo unas reformas hace algunos años, que el nuevo sistema de justicia penal, etcétera, que yo no quiero responsabilidad, debo de tener ese miedo. Si yo tengo los conocimientos para dar los primeros auxilios, ¿debo tener ese miedo de dar la atención? No hay una situación legal por la cual tener miedo como primer respondiente o como primeros auxilios o como técnico en urgencias médicas o como enfermera o como médico. Legalmente, mientras tú apliques lo que se te entrenó, por así decirlo, en un curso de primeros auxilios, o si tú llegaste a ver información formal de medicina en emergencias, por ejemplo, en cómo responder a primeros auxilios, no hay ninguna situación. Y la verdad es que yo creo que lo que muchas personas les atemoriza es si lo que van a hacer es correcto y si verdaderamente van a ayudar a la persona o le van a hacer más daño. ¿Por qué? Porque son inexpertos y nunca lo han hecho. Entonces, muchas personas son formadas en brigadas de primeros auxilios, pero pocas de ellas intervienen por el temor de la inseguridad si de lo que se les entrenó y lo que están haciendo es correcto en esa persona. Al no tener experiencia, eso les genera ese temor. Algunas personas me han preguntado, ¿qué ocurre si yo lo pongo de lado y eso le rompe el cuello, por ejemplo, que era el principal temor en las emergencias? Entonces hubo muchos estudios, por ejemplo el estudio Nexus y el Canadiense, que determinaron que la posibilidad de lesión en cuello al mover a un paciente es muy baja comparado a lo que antes conocíamos. Entonces este temor infundado de que mover a una persona, por ejemplo, que está boca arriba, para colocarla de lado y que no se vaya a ahogar con su propio vómito, su propia saliva o su propia sangre, hace que las personas no lo hagan. Entonces ahora intentamos entrenar a las personas de que no tengan ese temor y que no le van a romper el cuello y lo van a dejar paralítico, que es el temor principal que las personas tienen allá afuera en la calle. Entonces, desgraciadamente hemos llegado a muchos servicios donde la persona boca arriba, con un sangrado en su boca, se ahogó o con su propio vómito porque tomó mucho alcohol un fin de semana, porque no lo quisieron poner de lado, porque creían que le podían romper el cuello, por ejemplo, ¿no? Si se cayó de su propia altura y se golpeó, porque por mucho tiempo eso fue lo que se nos entrenó. Okay. Y eso se mantiene, ¿no? Se mantiene ese miedo. Ese miedo. Lo más malo que nos inculcan es lo que se mantiene y es bien difícil quitarlo, ¿no? Y por eso existe tanto miedo entre las personas. Es correcto. Entonces, ahora es volvernos a educar y volvernos a reentrenar y decirle la forma que lo debe de hacer, de forma correcta, por así decirlo, para minimizar el movimiento y que la posibilidad de que ese cuello esté
roto, por así decirlo vulgarmente, no es tan alta como antes creíamos. Ok, y ahora dentro de los primeros auxilios, los remedios caseros, que se me queme el niño con la olla caliente de agua, ¿no? Y voy y le pongo mayonesa, le pongo jitomate y le invento una salsa mi bandera para que mantenga, ¿no? ¿Qué pasa con los remedios caseros? No los aconsejo. La verdad es que hemos recibido llamadas de, ejemplo, un niño que se cayó de la patineta, se lesionó una extremidad, una pierna, tiene una herida, se le ve el hueso, la vecina viene corriendo, gritando, la mamá está en llanto, el niño sangra, ve que la mamá grita, que la vecina grita, que la comadre grita, el niño está chocado, a veces es una heridita de 1 centímetro, que obviamente va a sangrar, no es un sangrado grave, sí. Y interviene alguien, oye, échale limón, por ejemplo, ¿no? A la herida que termina lastimando, ¿ok? Tráete tomate, le ponen tomate, le ponen telarañas, he ido a escenarios donde le ponen aceite quemado de carro, o sea, entonces uno de los principios que tenemos es no hacer más daño a estas personas. Lo aconsejable es no hacer remedios caseros y hacer cosas muy simples, como poner la mano sobre el área de la herida si está sangrando con mucha fuerza para evitar que siga sangrando y controles ese sangrado, por ejemplo, con un trapo limpio, el hecho de lavar con agua de beber y un jabón neutro, simple, así de sencillo, colocar a lo mejor una gasita, un trapo limpio para limpiar, una venda y se acabó. Si creen que la situación es más complicada, llame al 911, active una ambulancia y deje que los profesionales intervengan. O puede pedir asesoría de qué hacer por la línea de emergencia del 911. Ok, ahí manifiesta qué es lo que ve la persona y un experto le va a decir, ok, podemos dar esto, podemos dar este otro seguimiento, ¿no? Es correcto. La línea de emergencia del 911, las personas que responden la llamada, son personas con licenciatura, todos ellos, y tienen un entrenamiento en algo que se llama despacho prioritario, y ellos tienen herramientas para poder ir guiando en una emergencia a las personas a través de la línea telefónica. Verdaderamente muy profesionales. Se han hecho intervenciones con partos a través de la línea telefónica y se han empezado maniobras de reanimación cardiopulmonar a través de la línea telefónica. Les explican paso por paso. Les van diciendo paso a paso, controlando la emergencia. No es fácil, digo que no es fácil, pero ellos van guiando a través de la línea de emergencia el paso que debe seguir y qué no debo de hacer para no causar más daño y qué sí debo enfocarme para beneficiar a la persona. Y esta información se nos está haciendo llegar a través de la frecuencia de radio a las unidades de emergencia, qué intervenciones están haciendo y muchas de estas están siendo realizadas al arribo de nosotros y les damos continuidad a esa emergencia. Como profesionales del área le siguen dando continuidad es correcto. A la información del despachador. Es correcto, así es. Inclusive en algunas veces cuando, por ejemplo, en partos llegamos y el bebé ya está afuera. O sea, ya no han cortado cordón porque normalmente les mantienen que no corten el cordón debido a que debe ser con técnica estéril y ya nosotros hacemos el corte del cordón, pero el bebé sí está llorando, por ejemplo, el bebé ya ha sido cobijado y ya está fuera, ¿no? Ha hecho la expulsión del producto de una forma pues bella, por así decirlo, un nuevo ciudadano. A través de la línea telefónica se ha asesorado ese tipo de intervenciones. Perfecto, ok. Y ahorita que comentabas sobre lo del RCP, la reanimación cardiopulmonar, y digo, porque me ha tocado hacerlo en un par de ocasiones cuando estábamos en servicio. Claro. Y vaya, uno dice, no, yo lo hago, aún en entrenamiento con el maniquí, 2 ciclos, 3 ciclos, y casi como una hora de entrenamiento en el gimnasio. Realmente te cansas. Es cansado. Sí, y más aplicando una buena técnica, ¿no? Que es lo que marca el manual, ¿no? Claro. Que es la técnica correcta con la posición de las manos, la posición del cuerpo. Es realmente cansado. Se sugiere en el despachador, ahorita que lo comentas, el que existan estos cambios, el que si está un familiar con él o que si está un vecino, que le pida el apoyo para hacer el cambio. Los nuevos protocolos, porque como bien dices, antes entrenamos reanimación cardiopulmonar, ha ido cambiando el método totalmente y yo recuerdo un escenario donde no quería dejar a mi paciente muerto.
por así decirlo, ¿no? Fuertemente, pero mi compañero me decía, Elmer, ya llevamos 30 minutos haciendo maniobras de reanimación cardiopulmonar. Y claro que él y yo nos habíamos turnado. Y me decía, ya estás fatigado, la calidad de nuestra RCP ya no es buena y su corazón se detuvo y ocupas dejarlo ir, ¿no? Porque esa es la otra parte emocional que el técnico en urgencias médicas, que el rescatador o que el bombero o el policía vive, ¿no? El no poder rescatar a esa persona. Entonces, pues no estaba equivocado él. La Asociación Americana del Corazón dice que para mantener una buena RCP de alta calidad debes de estar cambiando de rescatador preferentemente cada 2 minutos. Porque se dice que un rescatador podría hacer entre 2 y 4 minutos una RCP de buena calidad. A partir del 4.º minuto, por ejemplo, su cansancio, de lo que tú hablas, su fatiga va a ir disminuyendo, por lo cual la profundidad de 5 centímetros que debemos de querer alcanzar y las 120 compresiones por minuto, pues no van a ser logradas. Entonces, esto disminuye el flujo de sangre al cerebro, al propio corazón, a los pulmones, por lo cual la posibilidad de que el paciente sobreviva, pues va a ser menor. De hecho, la RCP realmente es el 30% de la función de un corazón bombeando de forma natural. Así que, y esto lo marca en el mejor escenario donde tienes todo el equipo, donde estás oxigenando con sistemas externos. Esa es la recomendación que se hace hoy en día para todos los niveles de profesional de la salud, pero se ha entrenado para primeros auxilios, por ejemplo, en reanimación cardiopulmonar, y eso es lo que se incita a que estas personas hagan. Desde luego que si la persona está sola, pues probablemente no va a quererse detener. Y más si es un familiar al que está asistiendo, porque la mayoría de los paros cardíacos no se dan en el hospital. Se dan en casa, desafortunadamente, ¿no? Se dan en casa, entonces el familiar normalmente también se va a resistir a dejar al familiar en esta situación, pero eso es lo que se recomienda. Otra de las técnicas en primeros auxilios o primeros respondientes o a nivel civil es que se les enseña RCP solo con las manos, que no ventilen al paciente. Porque algo que evita que las personas asistan a alguien inconsciente, que no tiene pulso, que parece no tener pulso y que parece haber perdido la vida, es el hecho de que antes se entrenaba comprimir el pecho del paciente. Por ejemplo, hoy en día es 30 compresiones y 2 ventilaciones boca a boca, por así decirlo. A nivel civil no vas a tener nada de equipo. Entonces, esto limitaba que las personas no querrían pues tener contacto directo con las secreciones de estas personas, por lo cual no daban reanimación cardiopulmonar. Se evitaban tener contacto. Entonces, se dieron cuenta que haciendo compresiones únicamente podrían hacer que el corazón bombee y que al comprimir el pecho libero o exhalo y al dejar que regrese a su posición es como si inhalara y entonces estoy haciendo intercambio de ese oxígeno a nivel pulmonar y CO2 y la RCP solo con las manos funciona. Entonces por un periodo de 2 minutos al menos o continuo hasta que llegue la ayuda. Perfecto, y ya ahí puede ya entregar el paciente a la unidad especializada, ¿no? Es correcto. Ok, interesante. Ahora, ¿tenemos alguna contraindicación de dar RCP en algún otro tipo de paciente? Digo, en alguna ocasión me tocó ver dando el servicio que estaban dando RCP y se escuchó el crack. Hubo fractura de costillas. ¿Se suspende? ¿No se suspende? ¿Qué hacemos? Ok, pues ocurre. Yo personalmente he roto muchas costillas. Entonces, yo puedo recordar uno de mis primeros escenarios de paro cardíaco. Era un paciente de 96 años de edad. Entonces, llegamos al escenario, no tenía pulso. Este paciente carotidio había perdido el pulso carotidio, entonces se declara que está en paro cardíaco. Descubres el pecho del paciente para buscar el punto de compresión más adecuado o exacto, que es sobre el hueso de esternón. Pero
Estos pacientes muy adultos pueden sufrir de osteoporosis, por ejemplo, que es una especie de debilidad ósea y que a la actividad de comprimir el pecho con facilidad se podría fracturar. Entonces la indicación es que si tú escuchas o sientes crack, el que tronó la costilla y que se fracturó o se luxó, busques confirmar que estás en la posición correcta y continúes la RCP. El pensamiento es un pensamiento crítico, es como el paciente ya falleció. Entre comillas, el paciente está muerto. Entonces es una visión como de qué le sirve irse con sus costillas bonitas, totalmente soldadas, pero en cambio, si yo le hago un RCP de calidad, podría sacar ese paciente de paro con una o dos costillas rotas, pero las costillas pueden sanar. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, he sacado muchos pacientes de paro cardíaco y al arribar a la sala de emergencias, le hago saber al médico: doctor, hicimos 10 minutos de reanimación cardiopulmonar. Durante el periodo de compresiones, creo que rompí una o dos costillas para que tenga conocimiento debido a la RCP. Y usted evalúe campos pulmonares, saque radiografías para saber si esa costilla pudo causar algún daño, como perforar una pleura, un pulmón, y estar generando otra lesión o algún sangrado. Entonces ya el médico empieza a dar tratamiento en eso o a investigar respecto, pero estos pacientes se han salvado y la costilla va a soldar al final de cuentas. Y no creo que venga y te reclame, ¿no? Que las costillas no. Hasta ahorita lo único que han hecho es venirme a decir muchas gracias. Excelente. Dice mi hija que tú eres el paramédico que entró a las 2 de la mañana a mi casa, me sacaste de la cama, me llevaste a la sala, moviste el sillón, iniciaste RCP, dijo. Ella no ha parado de llorar desde que te vio. Y desde que te vio en el pasillo del supermercado no ha parado de llorar y me dice: es él, y es el quien es el paramédico que entró en la madrugada, papá, y te hizo RCP y hasta que tuvieras pulso y después te llevó al hospital, y ella consideraba que por eso él estaba vivo. Entonces él se acercó a agradecerme, a conocerme y a darme un abrazo. Wow. Pero no he tenido reclamos de más allá. Wow, esas son las acciones, ¿no? que realmente uno hace sentir. Sí, pues, gracia, ¿no? que vale la pena todo este entrenamiento, estas horas de lectura, el hecho de toda la experiencia, y se comprueban ahí en un escenario. Okay. Es correcto. Bien. Oye, Elmer, y vaya, has ahorita mencionado en algunas ocasiones el tema de que la atención prehospitalaria al civil, vaya, pero estos primeros auxilios cambian cuando estamos hablando en un ambiente hostil, un ambiente policíaco, en un ambiente, vaya, en un entorno, pues sí, vaya, policíaco, obviamente. Sí, cambian. Sí, totalmente. El procedimiento y las técnicas para esto se ha nombrado como medicina táctica o entrenamiento en escenarios hostiles. De hecho, la NFPA desarrolló lo que es la norma 3000, aconsejando a todos los respondedores de emergencia a entrenarse en escenarios hostiles o medicina táctica. Entonces sí cambia la forma o la metodología de cómo intervenir en este tipo de escenarios. Aunque la medicina de emergencia sigue siendo, entre comillas, la misma, pero te orienta el qué puedo hacer bajo, me están disparando, por ejemplo, que le llamamos bajo amenaza directa, ¿no? O dónde puedo instalar, por ejemplo, otro dispositivo como una descompresión torácica cuando ya estés bajo cubierta y no te estén disparando. O dónde podría llegar a ser RCP en un área segura, donde ya es un área de evacuación, pero jamás bajo amenaza directa, donde en medicina táctica se habla de que te están disparando y estás siendo atacado en ese momento. Entonces se convierte totalmente en una metodología diferente, aunque el proceso de atención o los métodos de atención se usan en todos los ámbitos. Por ejemplo, algo que medicina táctica entrena mucho es el uso del torniquete táctico, con el objetivo del control de hemorragias, porque hemorragia se convirtió hoy en día como la principal causa de muerte.
Entonces, el objetivo de primeros auxilios, el objetivo de los primeros auxilios tácticos, de medicina táctica o del servicio de emergencias prehospitalario es poder identificar aquellas 3 o 5 cosas que puedan matarte dentro de los primeros 5 minutos. Y hoy en día lo que se identificó que te puede matar más rápido es el perder sangre o un sangrado de tipo arterial. Entonces el objetivo es entrenar a todos, hablando desde los civiles, hablando principalmente el personal que responde a emergencias, bomberos, paramédicos, oficiales de policía, escoltas, a usar torniquetes. ¿Para qué? Para que ellos se puedan autosalvar. Entonces, en medicina táctica, la parte interesante es que la primera misión es eliminar o neutralizar la amenaza. Por encima de todo. Sí. Por encima del propio paciente o lesionado, o por encima de toda la emergencia, es eliminar la amenaza. Para que esa escena se convierta en un escenario seguro. Si la amenaza no ha sido neutralizada o no ha sido eliminada, entonces ahí es donde entran estas metodologías de medicina táctica de qué hacer bajo amenaza directa o indirecta. Es correcto. Y ahora volvemos con los tabús, volvemos con los miedos. El torniquete. Es correcto. Ya, o sea, así abiertamente lo pueden usar cualquiera, o qué restricción tiene para usarse, que si es cierto que si lo pongo bien o lo pongo mal, que le van a mochar la mano, le van a mochar el pie. ¿Qué existe con todos esos mitos que existen? O sea, ¿qué tenemos? ¿Qué verdad tenemos, vaya? Bien, está muy, muy interesante la pregunta. Vamos a responderla de la mejor manera acá. Esto nace principalmente en la medicina de combate. Esa es la parte real. Entonces, cuando Estados Unidos va a la guerra, empieza a identificar que sus combatientes o soldados están muriendo principalmente por hemorragias en extremidades. Pisaban minas antipersonales, perdían totalmente la pierna o hasta el muslo, y estos sangrados llevaban a la muerte a los soldados en una forma rápida. Entonces empezaron a hacer medicina basada en evidencia científica y empezaron a estudiar el uso nuevamente del torniquete, del torniquete táctico, y documentaron que podemos usar de forma segura un torniquete en una hemorragia exsanguinante, una hemorragia arterial abundante, en una forma en un periodo de hasta 150 minutos. Entonces yo puedo poner sin problema mi torniquete 2 horas, bien apretado, ajustado. Inclusive es posible que si yo tengo una emergencia en casa, por ejemplo, o allá afuera en la calle por un accidente, yo coloque mi torniquete y en 30 minutos que yo esté en el hospital, ese torniquete debe de seguir instalado ahí y no quitarse. Entonces, esa es la medicina basada en evidencia científica, que con seguridad nos habla de que ese torniquete, por ese periodo, no va a causar más daño a la extremidad que la muerte, de que si la persona sigue sangrando. ¿Estamos de acuerdo? Si yo dejo ese torniquete por un periodo más prolongado, entonces sí vamos a tener una consecuencia al cortar esa alimentación de sangre y oxígeno a esa extremidad, la cual va a empezar a sufrir daño y muerte estas células, y ahí es donde la extremidad podría llegar a ser amputada. Pero ya estamos hablando de un tiempo mayor de 2 horas. Es correcto. Entonces, de forma segura, usted puede poner su torniquete por 2 horas y no deberíamos de tener ningún efecto secundario grave. Digo que si estamos utilizando el torniquete en un ambiente urbano, en la ciudad, de cualquier punto, por más tráfico que exista, no tardamos más de 30 minutos para llegar a 40. Bueno, hablando de aquí de la parte de Tijuana, de pronto te vas a escenarios largos, allá por donde vas casi a Tecate, por ejemplo. Entonces podría llevarte en algunas situaciones de horas pico de tráfico, tal vez sí llegar hasta 40 o 1 hora a un hospital, y más si vas al hospital contrario que te asignaron, ¿no? Pero también quiero pensar que podríamos tener una situación de terremoto, y entonces es bueno que los civiles sepan que a las 2 horas yo podría aflojar el torniquete, aflojarlo, ya no sigue sangrando mi paciente, mi familiar o mi amigo, lo dejo ahí, no lo quito, por si el sangrado se vuelve a activar.
pero eso va a hacer que las otras arterias o venas alimenten el resto de la extremidad y ahí el sangrado ya hizo un tapón de sangre, un coágulo, y ya se frenó. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo a las 2 horas lo vuelvo a desajustar, a desapretar y sigue sangrando, se vuelve a apretar. Y ya no se libera. Tenían que pasar otras 2 horas para que se pudiera volver a liberar. Ok, entonces aquí, no, para que quede bien remarcado, este escenario lo planteamos sobre que un caso extremo, un terremoto, donde los servicios de emergencia no van a estar al día, donde tenemos vialidades, vías de comunicación no libres, interrumpidas, es correcto. Entonces, en ese escenario sí aflojamos el torniquete. Es correcto. Vamos, si sigue el sangrado, es correcto. ¿Por qué? Porque no creo que llegue el servicio de ambulancia a todos. Sí. No creo que los bomberos seamos suficientes para llegar a todas partes y probablemente nuestros hospitales van a estar colapsados. Pero esto mismo aplica si usted se va a San Pedro Martí a acampar, o si usted se va a la carretera y va a Baja California Sur y está a 3 horas de un hospital, por ejemplo. Sí. Entonces, quiero que usen eso como un ejemplo, donde usted pueda salvarse la vida y salvarse la extremidad. Lo que sí quiero puntualizar es que es más importante para nosotros siempre salvar la vida que salvar la extremidad y que la estética, por ejemplo. Mismo criterio, ahorita lo que comentabas del RCP, ¿no? O sea, mantenemos la vida independientemente de que si tiene algún daño colateral o un daño secundario, ¿no? Es correcto, perfecto. Así es. Entonces, ahorita que comentas este tema, por ejemplo, de vamos en carretera, por alguna razón sufrió un accidente, tenemos hemorragia abundante, se aplica torniquete en la extremidad. Será importante marcar también al 911 y decir, oye, ¿sabes qué? Voy en carretera de punto A a punto B y traigo un paciente, sufrió una fractura, trae una hemorragia, y le aplicamos torniquete. ¿Será importante avisar eso? Totalmente. Mira, algo que ocurre estando de este lado en el servicio de ambulancia, o en la máquina de bomberos, sí, o probablemente en una unidad policial, por ejemplo, es que entran las llamadas del 911 y hacen un reporte. Okay. Entonces, por ejemplo, pueden reportar a una persona que tuvo una herida porque fue atacada por un perro. Así. Y nos ha tocado personas en situaciones graves, ataques por perro, niños muertos sí, por ataques por perro. Entonces hacen sangrados muy, muy profusos, muy abundantes. Entonces pensemos que el perro atacó a la abuelita en la pierna y le generó un sangrado abundante. Entonces llamas al 911, pides el servicio de ambulancia y puede ser que te digan todas las unidades estén ocupadas porque ha llegado a pasar así. Cuento con un torniquete, le voy a instalar el torniquete y voy a empezar a transportar a mi abuelita en mi carro y me voy a ir moviendo a este hospital por esta ruta. ¿Por qué es importante? Porque tal vez van a asignar una unidad que esté sobre esa área, o la primera unidad que se desocupe o pueda hacer contacto con ellos. ¿Estamos? Inclusive puede volver a llamar si le dicen que corte la línea y le van a volver a regresar la llamada y decir, ya pasé este lugar en específico o este fraccionamiento o este puente o en este lugar tomé en esta dirección, o detuve una unidad policial, por ejemplo, y ellos me van a ir abriendo paso. Entonces, ¿por qué es importante que llamen y notifiquen? Porque se les puede llegar a contactar en ruta y que la ambulancia o la máquina de bomberos haga contacto para que oferte mayor intervención en la emergencia médica. Okay. O 2, si usted no ocupa ya la ambulancia, no ocupa la máquina de bomberos o no requiere la unidad de la policía, por favor llame para cancelar. Importante. Porque estamos buscando y buscando y buscando la llamada. Y mientras estamos buscando esa llamada que probablemente ya no amerita de nuestra intervención, otra llamada, otro niño, otro familiar, otra persona sí requiere de la intervención de nosotros. Y entonces, cancelando esa llamada, deja libre o disponible esa unidad de emergencia que sigue buscando el tener contacto o el poder llegar a la ubicación que usted reportó la emergencia. Okay. Sí es bien importante esto que nos comentas, Elmer. Me ha tocado vivirlo, el hecho de que hay días que no para la frecuencia. Es correcto. No para realmente la frecuencia, y aun cuando trabajaba en el área de seguridad pública,
sabía que el operador de nosotros, que había un paramédico en turno, y si estaba saturada la línea de emergencias, de ambulancias, de bomberos, de alguna manera apoyaba y nos marcaba, oye, ¿traes botiquín? Sí, pues acércate a dar un apoyo a X o B área, ¿no? Entonces, sí, realmente en ciudades grandes, Tijuana, Guadalajara, Ciudad de México, hay Monterrey, disculpen, también, también Monterrey. Sí, también Monterrey. Ok. Entonces, realmente hay momentos en los que está el hervidero de llamadas, ¿no? Cuando estamos en C4. Sí, se llegan a saturar las líneas de emergencia. La asociación, perdón, la organización mundial, la ONU, dice que deberíamos de tener una ambulancia por cada 20,000 personas. Okay. Entonces, Tijuana, por hablar de Tijuana, tenemos 2 millones de habitantes. Entonces, dimensiona la cantidad de ambulancias que deberíamos de tener para Tijuana, cuando en realidad estamos teniendo entre 15, 16 ambulancias. Wow. Entonces, somos rebasados definitivamente por la capacidad de respuesta en estas llamadas. Y muchas de las llamadas sí son llamadas de emergencia real, donde requieren intervención inmediata para salvar la vida, y otro gran porcentaje no requiere intervención inmediata para la vida. Entonces, también esa parte es importante hacerlo saber. ¿Dónde se aplican ustedes un triage? Sí, clasificamos y determinamos si el paciente realmente amerita una intervención de nosotros y si amerita ser movido en una unidad de emergencia tipo ambulancia para que pueda llegar a un hospital de forma segura, proveyéndole atención en el camino, o si se le pide al familiar en ocasiones que nos apoye a mover a su familiar en un vehículo, y con esto ayudando a dejar la ambulancia disponible para otra intervención en una situación de emergencia real. Es y en correcto. Este caso, donde le piden al familiar que él traslade por sus propios medios, si tiene la posibilidad, a un hospital o a una clínica, puede ir el apoyo del despachador también. Pueden dejar la línea abierta e ir dando apoyo de alguna manera. El 911 siempre va a estar abierto. Okay. Entonces, pero una vez que nosotros hemos sido despachados, normalmente si ellos no están haciendo despacho prioritario por la línea, okay, nosotros al llegar a la escena y evaluar la condición del paciente, si hay amenazas inmediatas para la vida o en corto tiempo, vamos a iniciar transporte y dar atención durante el transporte hasta llegar a un hospital o una facilidad médica. Si nosotros determinamos que el paciente no requiere una intervención inmediata o no hay amenazas inmediatas a la vida, se le recomienda que se pueda mover por sus propios medios con un familiar en un vehículo a una facilidad hospitalaria, pero la línea de emergencia está abierta y se les dice, si algo cambia en el camino, vuelva a llamar al 911 y denos nuevamente la ubicación para poder llegar con usted. Es correcto. Y un dato importante que me ha tocado también de igual manera vivir, es de que si al momento de que yo realizo la llamada a esta unidad de emergencia, al 911, ¿sí? Y me contestas tú, Elmer, cuando vuelva a marcar, ¿me vas a volver a contestar tú? No, porque vas a tener en periodos normalmente, por ejemplo, de día, tal vez unos 15 receptores de llamadas de 911. Yeah. Y probablemente en la noche disminuya a 12, por ejemplo. Okay. Pero les están entrando una llamada tras otra. Entonces esto es como una ruleta. Es posible que tu llamada le caiga al mismo despachador, pero es posible que tu llamada le caiga a un despachador nuevo o receptor de la llamada de 911. Okay. Es correcto. Entonces, el reporte sí va a estar en su pantalla. Ellos tienen una pantalla de los reportes que están ingresando. Bien. Y ese despachador sabe que hay una llamada y si tú le dices qué llamada es, va a identificar de qué reporte se trata. Okay. Entonces, pero es muy poco probable que le toque el mismo despachador. Ok, pero de todas maneras, al que le toque ya trae el contexto de... Ya lo tiene, okay, porque sigue la información en la pantalla para el receptor de 911, para el despachador de ambulancia, para el despachador de bomberos y para el despachador de la policía. Wow. En ese sistema de cómputo llamado Centurión. Es okay, correcto. Así se queda la información. Interesante. Entonces siempre es importante mantener una buena comunicación con este caso, con el 911, ¿no? Totalmente. ¿Qué caso? Totalmente. Sí. ¿Y en carretera federal eso funciona de la misma manera?
Tenemos en la carretera federal, porque trabajo también para Caminos y Puentes Federales. Estoy acá en una base de emergencia con ambulancia y unidad de rescate en Rosarito. La carretera federal, usted siempre puede marcar al 911 y también ellos agregaron un número de emergencia que es el 074. Okay. Entonces, yo lo que le aconsejo es llame al 911. Principalmente porque es un sistema de emergencia más grande, okay, que normalmente los operadores son locales y conocen pues normalmente el área donde laboran, ¿no? En cambio, cuando usted llama a la línea de emergencia del 074, le van a contestar en el interior de la República y desconocen menos las ubicaciones de la región. Es correcto. Pero hay una línea también de emergencia específicamente para las carreteras de Caminos y Puentes Federales, que es el 074. Okay. Es un plan B y funciona. Ok, para carreteras federales. Es correcto. Perfecto. Así es. Pero bueno, primero vamos a hacer el intento por el 911. Mi recomendación es más 911 y si no me funciona, marca el 074. Okay. Es correcto. Bien. Eso es lo que yo recomiendo. Ok, y retomando el tema de la medicina de combate. Sí. Sí, hablamos únicamente del tema del torniquete. ¿Qué otro aplicación podemos tomar? Bien, lo que pasa es que la medicina de combate, como bien decíamos, se desarrolla en la parte de la guerra. Sí. Entonces, en esta parte de la guerra, desafortunadamente Estados Unidos empieza a sufrir de un fenómeno que lo nombraron tirador activo. Okay. Esta parte, tristemente, son ataques con armas de fuego normalmente en lugares muy vulnerables como escuelas, universidades, centros comerciales, donde las personas no se pueden defender, son sorprendidas por un tirador armado con una o varias armas, el cual empieza a disparar a lo que se encuentre enfrente. Okay. Y su misión pues es causar el mayor daño posible o la mayor cantidad de bajas posibles, tristemente, ¿no? Entonces ellos estaban teniendo un evento de este tipo 1 al año, 2 al año, pero después empezaron a tener uno cada mes. Hubo momentos donde 3 en una misma semana y empezaron a traer información e hicieron un consenso y determinaron cómo podrían entrenar a la sociedad para poder dar primeros auxilios en este tipo de situaciones donde se estaban usando armas largas parecidas a las que se usaban en la guerra. Okay. Entonces le llaman medicina táctica. Entonces, a estos entrenamientos de medicina táctica es la misma medicina que se usa en combate, solo que le cambiaron el término para usarlo en la parte urbana, por así decirlo, bomberos, policías, rescatadores y civiles como medicina táctica. Y se desarrolló otro programa únicamente para los civiles que se llama BCOM o Bleeding Control, que es el control de hemorragias. Al grado de que en las preparatorias, primarias y secundarias se tienen paquetes de 30 torniquetes pegados en el baño, por ejemplo, que es uno de los lugares donde los jóvenes o niños corren a tratarse de resguardar y se les entrenó a ellos en el uso del torniquete. Pero dentro de la medicina de combate podemos pensar en que lo siguiente que sigue, porque hay un protocolo que como conocemos es el MARCH, que normalmente en lo que es el prehospital conocíamos ahora actualmente como el XABCD. Entonces habla de una M o hemorragia masiva como la principal causa de muerte, donde se usa el torniquete, pero también viene lo que es el uso de control de hemorragias con empaque de heridas en sitios de unión como áreas de cuello, áreas de axilas o áreas de ingle, donde el torniquete no va a funcionar, y la tecnología llevó a desarrollar una venda con químicos que favorecen a la coagulación. Entonces, estos hemostáticos ayudan a que pueda llegar a favorecer el controlar la hemorragia, el mejor ahora, en 1 minuto. Entonces, en ese sitio donde usted rellena con esa gasa impregnada de ese químico para controlarlo. Tenemos el hecho de poder sellar el tórax, hablando de una herida penetrante, sí, con un sello plástico en una herida penetrante en tórax, con entrada y salida, por ejemplo, como otra de las cosas importantes que se hacen en medicina táctica. El cuidado a la vía aérea, donde medicina táctica te obliga a colocar una
cánula en la cavidad nasal o nasofaringea por si el paciente se llega a deprimir y pueda mantener esa vía aérea permeable porque la lengua termina cayendo hacia atrás. El hecho de la descompresión torácica, pensando en lesiones pulmonares por neumotórax, aumentando el nivel de efectividad con una nueva técnica en lo que es la parte de la línea axilar anterior entre el cuarto y quinto, comparado a la media clavicular, con una certeza del 100% contra el 50%, por ejemplo. Tenemos algo que están empujando hoy, más en día, que es hacer una cricotirotomía cuando tengo lesiones, por ejemplo, en cara, para poder canular la tráquea y hacer ventilación al paciente directa a tráquea. Es algo muy interesante, se entrena mucho, pero... Exacto, dices el clavo, te iba a preguntar, esto ya es para alguien que tiene capacitación, ¿no? Digo, no es de que, ok, Elmer me dijo que entre en la línea acá y que entre la 4 y 5 y darle, ¿no? Claro, entonces, sí, se debe tener entrenamiento previo, definitivamente. Dentro de un par de semanas vamos a tener un congreso acá y vamos a tener esos entrenamientos. Estás invitado, ojalá y me puedas acompañar. Claro, y se ven este tipo de destrezas. Perfecto. Entre más se practique, mejor. También va a entrar ahí una parte legal, donde estás haciendo procedimientos que son específicamente médicos. Entonces, si tú no tienes una autorización médica, podrías estar incurriendo en usurpar esa función y tener a lo mejor algunas consecuencias legales. Entonces, se recomienda, si en algún momento tú vas a hacer una intervención de este tipo, tener tu director médico y hablar con él por línea para que él te autorice el procedimiento y así legalmente te está protegiendo con su cédula. Perfecto. O sea que si en ese momento dice el director médico, no, Elmer, no vas, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Es correcto. Perfecto. Hemos pedido autorización para procedimientos y a veces el médico te niega la autorización y tú no puedes hacer el procedimiento. Por más experiencia que tengas. Por más experiencia que tengas, porque termina siendo un técnico en urgencias médicas y solo el médico tiene la facultad legal para administrar medicamentos o para hacer procedimientos. Entonces nosotros le llamamos que tener un director médico es ese apoyo legal para que él te autorice y bajo su tutela tú puedas hacer esos procedimientos. Pero si el médico te dice no le des paracetamol, pues en pocas palabras no le puedo dar paracetamol. Es correcto. Bueno, aunque el paracetamol es de venta libre y sí podrías dárselo, pero es poniendo un ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y sí es importante resaltar esto, ¿no? Porque muchas veces tomamos un curso, incluso hasta en línea, que no está nada mal, pero ya nos enseñan estas técnicas avanzadas y sin tener más experiencia con maniquís o con gente experta que tengamos a un lado, ya en nuestros botiquines tenemos este equipo, porque también sabemos que es fácil localizarlo, lo podemos comprar en estas tiendas de e-commerce, ¿no? En estas tiendas de línea, y se nos hace fácil comprarlo, y como ya lo tenemos a la mano, es que yo escuché que era así, y dale. Entonces sí es importante hacerles mención, no hacerlo si no tenemos la experiencia, si no tenemos un director técnico. Vaya, hay que apoyarnos con lo poco, es mucho lo que tenemos, un torniquete, vendas, para alguien básico, ¿no? Sí, claro. Estas medidas son las que más ayudan a poder salvar o mantener la vida de las personas. Hasta que llegue un profesional certificado. Es correcto. Pero como me preguntaste a qué empujaba medicina táctica, medicina táctica está empujando mucho a eso. Bueno, Elmer, no, pues ahora fíjate que quiero ver qué necesita tener ahora un botiquín para uso civil y qué necesita tener un botiquín, vaya, no para uso táctico, pero si yo soy un profesional de seguridad pública, de fiscalía, de una escolta, ¿qué necesito traer en ese botiquín? Digo, porque creo que ya el agua oxigenada, la violeta y todo eso que nos ponen limón con sal, creo que ya no. Claro, pues la parte es tener un botiquín para una persona, por ejemplo, un respondedor de emergencias, probablemente, o tal vez alguien que se dedica a la seguridad. Bien, la recomendación la voy a hacer principalmente para el personal que es de seguridad, ya sea un escolta armado o no armado, un oficial de policía, un bombero,
un técnico en urgencias médicas o paramédico. La verdad es que cualquiera debería de pensar en ir teniendo un IFAC, que es un botiquín o mochila de primeros auxilios individual. Nuevamente, como se recomienda, la principal causa de muerte son hemorragias, así que la recomendación es tener un torniquete táctico, preferentemente de original, de una marca que pueda darle un respaldo de que no vaya a reventar en el uso, ¿no? Una marca que tenga patente, güey. Es correcto. Sí, de preferencia de este lado del continente. Preferentemente que le pueda respaldar el que no se reviente, porque lo que está en juego ahí es su vida, ¿no? O sea, si usted es un escolta armado y está protegiendo a su principal, por así decirlo, y se ve involucrado en una situación y tú estás herido, pues ya no vas a poder proteger a tu principal. O si tu principal está herido, pues el objetivo es que puedas darle cobertura de esa situación y controlar sus heridas mortales, que sería, por ejemplo, la hemorragia con torniquete. Lo siguiente sería pensar en tener vendajes hemostáticos que tienen este químico que ayudan a favorecer el detener o controlar el sangrado de forma rápida. Lo siguiente sería parches torácicos para estas heridas penetrantes en lo que es el área o la caja torácica, el pecho, y que pueden llevarnos con facilidad a deteriorarnos o perder la vida. Lo siguiente es la cánula nasofaringea, dentro de lo que cabe, y si tomas más entrenamiento, poder tener lo que es la aguja para descompresión torácica. Inclusive, dependiendo de tu entrenamiento, podrías aumentar hasta, te comentaba, el kit para la parte de la crico, o un medicamento que es el ácido tranexámico, que si cuidas a tu principal en trayectos fuera de la ciudad o estás fuera de un hospital no cercano a que tenga sangre disponible, este medicamento, cuando tiene lesiones internas, favorece a la coagulación. Ejemplo, no puedo llegar pronto a un quirófano porque estoy en San Quintín y no tengo un hospital cercano con sangre y estoy a 2 horas de ese hospital, por así decirlo. Entonces este medicamento favorece, se instala de forma intravenosa y se administra, favoreciendo la coagulación, evitando el sangrado interno. Entonces depende del entrenamiento de cada uno. Bolsas o sábanas térmicas, importantísimo mantener la temperatura del paciente. Vendajes, desde vendaje simple o vendaje israelí, que es conocido. Entonces, perdón, que te interrumpa. Esto que mencionas, ¿no? De las sábanas de emergencia, las sábanas térmicas, las plateadas, una maravilla. Es correcto. Sí, o sea, aparte de que nos mantiene nuestro calor, digo, por la experiencia que hemos tenido en estar en equipos en unidades aéreas, digo, los detectamos a grandes distancias. O sea, si están extraviados en la sierra, están extraviados en algún desierto, en un lugar despoblado, o sea, los mismos rayos del sol, o incluso de la luna, si hay luna llena, los destella y muy visible. Los identificas, ¿no? Muy visible, sí. Es correcto. Entonces, esa sábana térmica, el objetivo es mantener la temperatura para que no decaiga este paciente, porque también agrava el hecho de la hipotermia. La sangre no coagula si la temperatura es baja, debajo de 36 a 35 grados centígrados, no coagula, no salen estos a coagular, a hacer el tapón mucoso. Entonces, hablando de la persona civil, si se puede apegar a esto, está de lujo. Pero si ella o él tiene una mochila simple que pueda comprar en algún lugar como tipo escolar, que le haga saber a la familia que esta mochila va a ser el botiquín familiar, donde yo pueda poner gasas, guantes, un pañal, por ejemplo, de adulto, una botella de agua de beber, cortar un pedazo de jabón sote, ese jabón sote es neutro, en una bolsita Ziploc, unas tijeras, una lámpara. Con esto puedo controlar hemorragias, con esas gasas, con esos apósitos. Toallas femeninas son específicamente para control de hemorragias, o sea, son importantes. Con un vendaje puedo controlar. Si le agrego un torniquete táctico, está de lujo, es algo que ya debemos de tener. Con el agua de beber y el jabón yo puedo lavar heridas sin tener que usar otros métodos como isodine o remedios caseros que causan más daño, como limón o alcohol. No ponemos alcohol en las heridas porque lastiman mucho, por ejemplo. Una férula moldeable de rollo para posibles fracturas. Una venda triangular que te puede ayudar a hacer un cabestrillo o te puede favorecer para cubrir un área de quemaduras de 2º grado, por ejemplo, y la botella de agua para irrigar y el vendaje para colocarlo. Entonces, con eso podríamos manejar hemorragias, fracturas,
quemaduras y heridas. Es un botiquín sencillo para primeros auxilios y lo pueden ir armando en casa y que todos sepan. ¿Por qué prefiero una mochila? Porque antes tenían botiquines metálicos pegados a la pared, pero no pueden llevarse el botiquín corriendo a la emergencia. Entonces lo adecuado es una mochila que yo pueda colocarme detrás, que me deje mis manos libres, que me vayan pasando el equipo y yo pueda trabajar con mis manos libres y pueda llevar el equipo a donde yo lo requiera. Okay. Sea a la calle, al bulevar, sea a una montaña, sea a la escuela, sea al segundo piso de mi casa, dentro del carro, etcétera. Okay. Es la recomendación. Wow, muy importantes todos estos puntos que nos comentan, ¿no? Y ahorita que comentan, anteriormente trasladaban al paciente hacia el botiquín metálico, ¿no? Porque no lo podían despegar, ¿no? Wow, las personas suelen poner curitas, está muy bien, no tengo problema, los pueden poner, los niños son los que pueden sufrir este tipo de lesiones menores y algunas heridas pueden beneficiarse con eso. Algunos medicamentos de venta libre son importantes como la aspirina. La aspirina masticable nos puede ayudar en el ataque cardíaco, para evitar el paro cardíaco. Entonces, las personas que tengan creencia de que puedan enfrentar un ataque cardíaco, es importante que tengan aspirina y preferentemente masticable en sus botiquines. Si todos tenemos aspirina, la dosis es de 162 miligramos a 325. Una aspirina normalmente aparece en una presentación de 500 miligramos, que es el ácido acetil salicílico. Pues con que tome una de esas, la parta a la mitad, está ayudando a estas personas a que eviten que la sangre se coagule y la va a adelgazar un poco para evitar que ese tapón en el ataque cardíaco haga que este corazón quede sin oxígeno y se detenga. Okay. Recuerden que los datos de ataque cardíaco son dolor en el pecho, dificultad para respirar, dolor agudo o fuerte que va hacia la espalda, al hombro. Si usted identifica eso y no es alérgico a la aspirina o no está sufriendo un sangrado de tubo digestivo, debería de tomar aspirina masticable para que haga efecto inmediatamente y pueda salvar su vida. Así, la aspirina, que la gente de pronto... La aspirina, que la gente no cree, es importantísimo en el tratamiento de un ataque cardíaco. Okay. El paracetamol, también de venta libre, es uno de los medicamentos que podemos emplear para el dolor. Entonces, si yo estoy padeciendo una herida, estoy padeciendo una fractura, estoy padeciendo un malestar, paracetamol en una dosis de 500 a 1 gramo, por ejemplo, es benéfico para ir disminuyendo, inclusive podría llegar a calmar el dolor de algunas situaciones. Okay. Desde luego, personas que sufran de asma, si en mi familia sufren de asma, tener su disparador de albuterol, por ejemplo, a la mano en este tipo de situaciones, y un glucómetro en la familia, un oxímetro, son de las cosas que yo agregaría a estos botiquines familiares. Okay, y esos oxímetros que hicieron más populares ahora después de pandemia, ¿no? Es correcto. Y más populares, más comerciales y más baratos. Exacto, pero aprendimos a usarlo. Okay. Y nos daban información importante por líneas telefónicas las personas, entonces nos dejaba ver qué tan mal estaba el paciente. Okay. Hoy en día tener un oxímetro es muy benéfico. Okay. Un glucómetro es benéfico para poder medir los niveles de azúcar, un padecimiento desafortunadamente que está invadiendo a nuestros familiares. Sí. Y es clave hoy en día tenerlo y aprenderlo a usar. Perfecto. No, pues Elmer, la verdad que te agradezco mucho todos estos consejos, todos estos aprendizajes que nos dejaste el día de hoy. La verdad, no te invito nuevamente, es tu casa, puedes venir cuando gustes. Muchas gracias. Cuando quieras exponer otro tema, cuando la gente nos pida que venga Elmer, que nos exponga otro tema, bienvenido. Claro, ojalá y tus seguidores nos puedan hacer algunas preguntas, mandar algún tema que quieran hablar, por ejemplo, que se les ocurra por ahí, o que tengan dudas, que podamos aclararlo, o simplemente les contemos las vivencias o las experiencias ya como profesional de este lado de las emergencias, y lo que uno puede llegar a compartirles en un beneficio para que puedan ayudarse o autoayudarse en caso de una emergencia. Y ayudar a los demás. Es correcto. Sí. Elmer, ¿algo que nos quieras compartir? ¿Tus redes sociales? Bien, yo estoy en Facebook como Elmer Estrada. Okay. Tengo también una cuenta en TikTok como Elmergencias. Okay. Subo algunos videos ahí de los escenarios que de pronto respondo. Perfecto. Entonces ahí pueden contactarme.
Okay. Si algo se les ofrece, igual mándenme un mensaje por estos medios y con confianza yo les puedo dar respuesta. Perfecto. De igual manera, por ese medio, si te quieren contactar para una capacitación, para alguna certificación, lo pueden hacer por este medio, ¿no? Claro, si tienen a lo mejor la inquietud de aprender desde primeros auxilios, desde como una familia, en una industria, en alguna brigada, por ejemplo, si quieren entrenamiento profesional como técnicos en urgencias médicas, para ofrecer entrenamiento como PHTLS, ACLS, BLS, AMLS o personal médico, enfermería, dental, también podemos apoyarlos en eso. Excelente. A la orden. Muchas gracias. Y a todos nuestros escuchas, agradecerles nuevamente. Les encargo que se suscriban, nos compartan, nos comenten, denle like. Sí, y pues bueno, también no está por demás, o no está de más, sí, agradecerles a nuestros patrocinadores, que ya nuestro buen Mario nos está haciendo el favor de que aparezcan aquí en su pantalla. Bueno, amigos, pues muchas gracias. Y fue todo por hoy. Gracias, hermano. Bien, nos vemos, hermano. Dale. Cuídense. Las opiniones expresadas por los invitados de este programa son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representa la opinión, ideología o creencia de este podcast, sus patrocinadores o de la producción de este programa. En Tropicast encontramos la verdad, enfrentamos muchos temas de inseguridad, pues la seguridad es nuestra misión. De este podcast tú eres la razón.